Es una práctica muy loable en la iglesia que cada persona puede dedicar un tiempo de calidad al mes para reflexionar, sea en una verdad de fe, sea también en nuestra propia historia a la luz de Dios. Es por eso que en ¿Qué haría Jesús? Hemos querido ofrecerles un retiro mensual para que cada uno, desde donde nos esté escuchando, pueda aplicar a su propia vida esta práctica que es propia de todos los santos. El tema del retiro de este mes va a ser la vocación, que es entender nuestra vida como una invitación de Dios para amar. Eso nos libra de pensar que nuestra vida es una casualidad o de que quizás cada ser humano, no todos tienen una llamada especial. La dignidad de cada hombre y cada mujer radica en que ha sido llamada única y personalmente por Dios para cumplir un rol en la historia. Y la dignidad de cada uno está también en la medida de la dignidad de aquel que nos llama, que es Dios. Entender la vida como una vocación es, en cierta manera, la respuesta natural a comprender la vida como surgida del corazón de Cristo. Si todo lo que nos rodea es creado por Dios, por tanto, todo lo que nos rodea es una invitación a ir a Dios. Toda nuestra historia, los acontecimientos en nuestra vida, los talentos que tenemos, los deseos en nuestro corazón, no es más que una muestra de que hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Él. Pues bien, si entender la vida como una vocación da sentido y da plenitud a lo que somos, nos puede servir muy bien hacer un retiro sobre este tema para descubrir primero cuál será mi vocación, cuál será esa llamada específica de Dios para mí. Segundo, si ya la conozco y tengo una claridad, ¿cómo puedo responder mejor? ¿Los actos de mi vida están acordes a esa llamada que he recibido? Y tercero, ¿cómo puedo yo también con mi vida y mi respuesta iluminar la vida de otras personas para que también ellos se cuestionen el fin de sus actos, el sentido que dan a su propia vida, la potencia que se esconde en la vida de cada hombre? La vocación principal y primera de todo ser humano es la que así conocemos, la vocación universal a la santidad. Cada persona descubre en su corazón un dossier de deseos que le invitan a ir más allá de la mediocridad, más allá de la banalidad, y ver que ha sido creado justo en este momento. Todos los momentos de la historia son momentos posibles de santidad. En las últimas canonizaciones que hemos visto, vemos personas que han respondido con su vida de un modo que han iluminado la vida de otros. Por ejemplo, en el que casi ya lo van a hacer canonizado como santo, el beato Carlo Acutis, vemos como en su tiempo, un tiempo de desarrollo informático, utilizó este medio para transmitir a Dios. Utilizó toda su juventud, su espontaneidad para hablar de Él. Cada uno de nosotros está llamado a ser ese santo que desea encontrar hoy, en la vuelta de la esquina. Si esa es nuestra vocación universal, también la Iglesia nos enseña que existen vocaciones específicas, es decir, formas de amar que cada uno puede emprender en la Iglesia como una invitación de Dios. Sea la vocación laical, santificando las cosas ordinarias por medio de mi trabajo, de mi entrega, de la oblación de mi vida, de la sublimación de todas las cosas que hago, hechas con la intención de glorificar a Dios. Sea la vocación consagrada del don de sí mismo al servicio de mis hermanos y de la Iglesia.
Sea la vocación matrimonial, buscando vivir en mi corazón la relación esponsal que Cristo vivió con su iglesia, fiel, total, fecunda, única. Sea la vocación también al sacerdocio, que es una configuración con Cristo, pastor y sacerdote, para el beneficio de sus hermanos y el servir por medio de los sacramentos. Pues bien, entendemos entonces que existe esta vocación universal a la santidad y luego vocaciones específicas y formas de amar. Pues la pregunta espontánea que surge del corazón en este momento es decir, muy bien, pero ¿cómo sé cuál es mi vocación? ¿Cómo lo descubro? La Iglesia también nos enseña que existen tradicionalmente 3 pasos concretos en los cuales podemos reflexionar para tratar de entrever en la oración qué puede ser lo que Dios me puede estar pidiendo o cuál puede ser esa llamada. El primero de esos 3 pasos se conoce como signos vocacionales. Es decir, reconocer ciertas características propias de mi historia que pueden estar, por así decir, llamándome a algo más. Los signos se suelen dividir en 2 tipos. Signos internos, para hablar de deseos de mi corazón, de una sensibilidad espiritual hacia ciertas cosas que he expresado quizás desde niño. Signos internos es también una cierta insatisfacción por algo que quizás no sea lo que me llena. O un signo externo, que es un acontecimiento de mi vida que ilumina toda mi historia en un instante. Entonces, la primera pregunta para descubrir mi vocación es: ¿qué signos internos descubro en mí que me pueden estar llamando a algo más? Por ejemplo, es muy propio del sacerdocio ese deseo de querer servir por medio de los sacramentos. Es muy propio también del matrimonio el deseo de encontrar a esa persona a la que puedo amar a la medida que siento que Dios me ha amado a mí. La segunda es cuáles son esos signos externos. ¿Descubro en los acontecimientos de mi historia un hilo conductor? Si pudiese volver a escribir hoy mi historia, ¿cuáles son esos acontecimientos que no podrían faltar? Para descubrir estos signos, obviamente hay unos obstáculos que debemos superar. El obstáculo de la superficialidad, que no nos permite ir a fondo en las cosas que sentimos, vivimos y hemos experimentado. El obstáculo del miedo, de no querer profundizar delante de Dios por temor de lo que me pueda pedir. O el obstáculo también de la comodidad, de vivir nuestra vida en un ritmo inerte. Estos obstáculos tenemos que superarlos porque todos en el fondo tenemos este deseo de más. Y vivir simplemente silenciando ese deseo no es una vida verdadera. En cierta manera, lo que tenemos que tener miedo no es ni siquiera al morir o que Dios nos pueda pedir algo. Lo que debemos tener miedo es no haber vivido nunca, es no haber por un instante realmente decidido responder al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. El segundo paso para descubrir cuál será esa vocación es indagar en las cualidades que Dios me ha dado, o dicho también en los talentos. Talentos humanos, intelectuales, espirituales, relacionales. Todos hemos sido dotados por Dios de ciertos talentos, algunos que nos gustan y algunos además que nos gustan podemos colocar al servicio de otros. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente más te gusta hacer? Y que gustándote eso, ¿qué es más de esa categoría de cosas que te gustan que pueden servir a los demás, que pueden estar al servicio de otros? Esas son las cualidades. Jesús utiliza en el Evangelio en varias ocasiones una parábola para hablar del don tan grande que son nuestros talentos y cómo estamos llamados a colocarlos al servicio. El tercer paso
sería, por tanto, la respuesta. La respuesta a estos signos, a estas cualidades, que en el fondo es una respuesta que tiene que ser generosa y fiel. En relación a la respuesta, la Iglesia nos enseña también que nosotros tendremos suficiente luz para descubrir quizás qué es lo que Dios me está pidiendo, pero también suficiente oscuridad para que la respuesta sea libre. Entonces es común que uno siempre queda con una cierta incertidumbre. Si será esto lo que Dios me está pidiendo. Y es por eso la necesidad de acudir a retiros espirituales más profundos, más prolongados, de 3 días, por ejemplo, que existen como una convivencia vocacional en el seminario, o también retiros para conocer más la grandeza del matrimonio. Pero siempre va a haber este espacio de la libertad, de una certeza suficiente, que nunca será al 100%, suficiente para que sea verdaderamente libre. Y así, resumiendo, en esta primera parte, tenemos que existen 3 pasos concretos. El primero, identificar los signos. El segundo, identificar las cualidades. Y el tercero, fomentar una respuesta generosa y fiel a Dios nuestro Señor. Para ver esto en un pasaje evangélico y hacer una contemplación, les invito a abrir sus Sagradas Escrituras y hacer una lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, que nos narra la vocación de los 4 primeros discípulos. Vamos a seccionar este Evangelio en 4 partes para profundizar todavía más de lo que hemos visto hasta ahora en qué nos enseña el Evangelio. En la primera parte vamos a ver cómo se dan en nuestra vida las invitaciones de Dios. Y dice así el Evangelio. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y en esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. En este primer momento, en este llamado inicial, vemos la característica de que es Jesús el que toma la iniciativa. Los acontecimientos de nuestra vida, hay algunos especiales que parece que irrumpen en nuestra historia, que no habíamos logrado percibir con una estrategia perfecta que llegaría a este momento. Es Jesús el que nos busca, el que busca en este caso a Pedro. Y en este caso vemos también en el Evangelio que habían 2 barcas a la orilla y Jesús decide subirse en una de ellas, en la de Pedro. No todas las vocaciones son iguales y cada uno puede percibir su vocación como una elección privilegiada hacia cada corazón de parte de Dios. Son pequeños actos, en este caso, lo que le pide Jesús a Pedro. Le dice, ¿me dejas subir a tu barca? Lo encuentra en su vida ordinaria. Su barca podría ser aquí símbolo también de su trabajo, de aquello que le gusta hacer. Pero la diferencia es que Jesús ahora le pide usar eso para un propósito mayor. Se sienta en su barca y desde ahí empieza a enseñar a la muchedumbre. Podemos aplicar esto a nuestra vida de 2 maneras. La primera, estar más atentos a las pequeñas invitaciones de Dios. Y esto significa seguir escuchando los podcasts cada día que haría Jesús, de la oración de la mañana. Sea también dedicar más momentos de silencio al final del día para reflexionar en un examen de conciencia. ¿Será que Dios me ha invitado a algo que puede parecer pequeño en este día? La segunda aplicación que podemos hacer es tratar de ver, por otra parte, en qué lugares Jesús desde la barca de mi vida
ha estado haciendo una predicación a los demás. Las personas que nos circundan, especialmente las que tienen más nuestra confianza y nuestro cariño, son muy buenas para decirnos: creo que Dios te está pidiendo esto. O nos dicen: tú eres muy bueno en esto. Puedo ahorita escribir en una hoja esas personas que me han dicho: ¿no has pensado alguna vez que quizás Dios te está llamando para esto? Esto es una aplicación de este primer momento. Pero aquí vemos, por tanto, cómo es la llamada, a veces imprevista, de predilección, una de las dos barcas, una invitación pequeña, y luego que desde esa invitación sirve para un propósito mayor. Pasamos ahora al segundo momento de este evangelio. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero ahora basta que tú lo digas, echaré las redes. Y así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda, y vinieron, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Este segundo momento de la pesca milagrosa nos habla de un Jesús que le invita a Pedro a ir más allá, incluso a aquellas experiencias posiblemente negativas de su historia, con una gran diferencia, que esta vez es Dios el que le pide, lo acompaña y lo manda. Y Pedro obedece. Toda vocación implica un gran acto de confianza en Jesús. Por eso toda vocación se descubre en la oración y se mantiene desde la oración, porque es un acto de confianza en el Señor. Incluso su experiencia humana le dice que no tiene sentido intentarlo, pero su experiencia sobrenatural y obediencia trae resultados sorprendentes. Si este retiro los estás haciendo en tu hogar, en este momento podríamos encender una vela y pedirle a Dios que desde la luz de esa vela, de la luz de la fe, ilumine aquello que debemos lanzarnos a hacer a la luz de esa pequeña vela, que es la fe. Aprender a desafiar nuestra lógica, nuestras expectativas, porque la plenitud de la vocación no es el resultado de nuestros esfuerzos. Es el resultado del poder de Dios actuando en nuestra vida y nos lleva a hacer cosas que jamás pensábamos que íbamos a hacer. Tenemos que confiar que Dios puede realizar algo extraordinario, muy grande con nuestra vida. De hecho, en este pasaje vemos una característica muy hermosa, que es desde esa experiencia de Dios, de plenitud que hace Pedro, que se materializa aquí con una barca llena de peces, desde ahí invita a ir a la otra barca, la que se quedó en la orilla, acercarse a él y llenar de su experiencia la otra barca. Muchas veces en nuestra vida experimentamos que tenemos personas cerca que no han podido hacer realmente una relación con Dios fuerte. Y nosotros sí. Pues viviendo nuestra vocación, Dios puede utilizar nuestro corazón, nuestra barca, para llenar otras. Eso es muy propio de una vocación en la iglesia, que tu vida pasa a ser un instrumento de Dios para llenar otra vida. Y en este momento nos podemos hacer también dos preguntas para lograr aterrizar o aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. La primera es: ¿hay un espacio al cual Dios me pueda decir estas mismas palabras, rema mar adentro? Hay una invitación de Dios que puede parecer absurda o innecesaria. Y la segunda es:
Hay personas que se están llenando de la experiencia que yo estoy haciendo de Dios. ¿Cuál es sino esa otra barca que se podría llenar desde la respuesta que yo dé al Señor? Pasemos ahora al tercer momento, que es Pedro reconociéndose indigno de esta llamada. Al ver todo esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador». El asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Y esto mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. En este tercer momento vemos a un Pedro que cae de rodillas, que se rinde delante de Dios. Es un momento de profunda humildad, de pequeñez, de indignidad frente a la grandeza de Jesús. Descubrir nuestra vocación nos debe llevar a un encuentro tan profundo con Dios que revela nuestra debilidad, porque toda vocación en cierta manera nos supera, porque la vocación está hecha a la medida de Dios, y esa medida del hombre en la cual siempre vivimos tiene que expandirse a una medida mucho más grande. Ese reconocimiento de nuestra fragilidad también es fundamental para responder con humildad y es garantía también de perseverancia. Quien se siente muy seguro y muy fuerte en su llamada, ordinariamente no coloca los medios necesarios para protegerla. Quien se reconoce frágil y reconoce que esta vocación supera sus fuerzas, es una persona que suele recurrir a la vía de oración, a la dirección espiritual frecuente, a la lectura espiritual, a todos los medios que Dios va colocando en la vida para responder con mayor generosidad. Es hermoso que esta condición de vulnerabilidad de Pedro se convierte en el lugar donde Dios más puede transformarlo desde su pequeñez. Y esta humildad de Pedro de este evangelio es algo que permanecerá como una nota constante a lo largo de toda la vida de Pedro, que no siempre podrá responder a la altura de su llamado, pero siempre desde la humildad buscará otra vez entrar en este tono mayor que es la llamada de Cristo. Preguntémonos aquí si esta vocación que Dios nos pide suscita en nosotros también este sentimiento de humildad, de sentirnos que nuestra vida es pequeña, pero puede ser grande en sus manos. Si suscita en nosotros esta necesidad de estar más cerca de Dios, de formarme mejor en la fe, de crecer realmente en las cosas de vida interior. Jesús lo está aquí llamando a esta fecundidad, no lo está llamando a la tristeza, lo está llamando a algo muy grande. Pues bien, que esas actitudes propias de Pedro, de humildad, también estén en nuestro corazón. Y eso también se manifiesta mucho en la gratitud. Cuando uno ha descubrido su propia vocación, el agradecer la vocación que tengo. Si soy casado, pues agradecer la presencia de mi esposa o de mi esposo. Si soy sacerdote, agradecer este milagro de que Dios me ha llamado al sacerdocio. Si ofrezco un servicio en la iglesia, agradecer esta oportunidad. Solo el humilde es capaz de agradecer. Y así llegamos al cuarto y último momento de nuestro evangelio, que es el llamado definitivo que le hace Jesús a Pedro. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Jesús ha esperado este momento para hacer su invitación más grande. Llamó a Simón Pedro en su mejor momento, con una barca llena de peces. Y le introduce esta invitación diciendo: no temas. Saben ustedes que este imperativo de no temas es el más repetido a lo largo de la Sagrada Escritura. Delante de Dios, el hombre experimenta muchas veces un cierto temor.
pero la plenitud de la vocación se encuentra en decir sí al Señor y dejando atrás las seguridades humanas. A mí me gusta mucho contemplar este evangelio y pensar, bueno, ¿y las barcas llenas de peces? ¿Quiénes se quedaron con ellas? Porque llevaron a tierra todo y lo siguieron. Todo eso que Dios les había dado en ese momento no fue lo que ellos buscaron. Siguieron fue a Jesús. Jesús es realmente la verdadera pesca milagrosa. Jesús es el verdadero pescador que ha pescado el corazón de Pedro. Y es esa experiencia con la que Pedro se queda. Ese llamado de Dios, ¿no?, que se da en este momento, transforma totalmente la vida de Pedro, transforma su identidad cambiándole el nombre. Y lo eleva ya no a un pescar peces, sino almas. Un contexto que puede ayudar a entender esta palabra de Jesús, pescador de hombres, puede ser el que en los pueblos de Israel los pescadores no eran grandes expertos navegadores en el sentido de que no eran expertos nadando. De hecho, la experiencia de las barcas es una experiencia bastante atrevida porque no eran tan buenos nadadores. Y entonces el agua salada en la Sagrada Escritura muchas veces puede simbolizar la muerte o el pecado, siguiendo la siguiente lógica. De la manera como el agua dulce nos da la vida y simboliza muchas veces la gracia, el agua salada tiene apariencias de vida, pareciera que nos puede saciar la sed, pero si la tomas te da mayor sed. Entonces, esta ambigüedad del agua salada le hace una característica muy fuerte de lo que es el pecado, que aparentemente te va a saciar, pero te deja más sediento. Y por eso Jesús camina sobre las aguas, predica en las orillas del lago, y está ahí siempre ese contexto de pecado, pero que no lo toca. Sacar los hombres, ¿no?, como un pescador de las aguas saladas es sacar a los hombres de las vidas de pecado a la vida con Dios. Por eso diciéndole, ahora serás pescador de hombres, es leer toda su vida, todo lo que había vivido hasta ahora, su oficio de pescador, lo que le habrá llevado a eso, todo eso escondía una llamada más grande. A mí me ha sucedido muchas veces acompañando a jóvenes que tienen la inquietud al sacerdocio, que nos dicen, padre, yo creo que yo no puedo ser sacerdote porque yo quiero tener un noviazgo muy bueno, quiero ser un buen esposo y tener una familia numerosa. Y se nos olvida que el corazón del sacerdote obviamente tiene que partir de una necesidad humana de querer tener un noviazgo hermoso, de querer ser un buen esposo, de querer tener una buena familia, porque el sacerdote eleva sobrenaturalmente esos deseos a una amplitud mayor. Entonces, aquel que no sirve para ser un buen novio, tampoco sirve para ser sacerdote y ser fervoroso con la iglesia. Aquel que no sirve para ser un buen padre, no sirve para ser llamado padres por todos los creyentes. Aquel que no sirve para cuidar una familia, no sirve para cuidar a la familia de Dios, el pueblo de Dios como sacerdote. Entonces Jesús toma estos deseos naturales de Simón y los eleva, haciéndolo pescador de hombres, haciéndolo Pedro, su vicario en la tierra. De tal manera que nos podemos preguntar en este momento si hay unos deseos en nuestro corazón que pueden tratar de hablar de algo más. Si hay algunas situaciones en nuestra vida que pueden ser una llamada de Dios a ponerme al servicio de algo mucho mayor. Creo que sería muy hermoso si pudiésemos escuchar de Jesús esa frase, no temas, porque desde ahora y cada uno desde su oración tratar de completar qué me diría Jesús en ese momento. Sería muy hermoso que cada uno pudiese entrar en escena en este evangelio, colocarse en el lugar de Pedro, identificar cuál es mi barca a la que Jesús se sube,
reflexionar si hay una experiencia semejante de la fecundidad de Dios como esta pesca milagrosa. Ahí donde está, colocarse de rodillas delante de un crucifijo, reconocer su pequeñez de ser un hombre pecador y escuchar desde el crucifijo que le dice: no temas, colocando el nombre de cada uno. Ahora serás, y descubrir ahí entonces cuál es nuestra vocación. Vamos a concluir este retiro con una sencilla oración que hagamos a Dios nuestro Señor pidiendo esta gracia. Pidamos primero al Espíritu Santo, que es el artífice de toda la santidad en la Iglesia. Espíritu Santo, entra de nuevo en nuestra historia. A ti que te hemos recibido por este bautismo, expande tu presencia en nuestro corazón y con tu soplo dispersa toda superficialidad, dispersa con tu soplo todo miedo, toda comodidad inerte, y haz que vuelva a resurgir esas brasas interiores de querer hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. No permitas que nuestros fallos nos puedan apagar ese fuego. Aviva en nosotros, Espíritu Santo, el fuego de la santidad que has avivado en tantos corazones en la iglesia que celebramos hoy en los altares. Danos la gracia de creer que podemos ser santos, de creer que nuestra vida tiene un sentido, que nuestros sufrimientos pueden ser redimidos, que nuestros talentos pueden ser colocados al servicio, que nuestras inquietudes pueden ser respondidas desde nosotros mismos, iluminados y empujados por ti. Y Espíritu Santo, tú que haces nuevas todas las cosas, permítenos actualizar este Evangelio con nuestra propia vida, dejar a Cristo subir a nuestra barca, que pueda tomar posesión de todo lo que somos, de nuestra memoria, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestra libertad. Que en esta oración, estando en un momento de silencio, nosotros podamos ir mar adentro con Jesús. Mar adentro en profundidad en nuestra historia, en todo lo que estamos viviendo en este momento. Mar adentro realmente contigo. Y ahí podamos dejar a Jesús mostrarnos en un instante aquello que sueña de nosotros. No los tienes que mostrar tú, Espíritu Santo, porque nosotros somos limitados y no somos capaces de verlo. Nosotros podemos reducir el plan de Dios. Muéstranos, si es el matrimonio, esa vida entregada, esa familia numerosa, confiada de tu providencia. Si es el sacerdocio, muéstranos las almas que tocarás por medio de nuestra entrega, las almas que podremos acompañar en la confesión, en los sacramentos, los apostolados que podríamos emprender contigo. Si es un compromiso mayor en la iglesia, pues ese tiempo que se multiplica porque todo lo que toca a tus manos se multiplica, nuestra vida se multiplica, nuestros talentos se multiplican en tus manos. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir con tal humildad esta vocación que quieres de nosotros, que hemos reconocido en estos signos, en estas cualidades, que podamos darte una respuesta confiada en ti y por tanto una respuesta que puede ser fiel para siempre. Pues dejamos al final algunas preguntas de reflexión que, además de la que ya hemos dicho, nos puede ayudar también a poder profundizar más en la vida como una vocación. La primera es si utilizo los medios que Dios pone a mi disposición para descubrir mi llamado.
He asistido a un retiro espiritual sobre el sacerdocio, sobre el matrimonio, sobre el compromiso de la propia vida laical. Tengo dirección espiritual frecuente. Asisto con frecuencia a los sacramentos. Tengo una vida de oración que realmente ilumina mi historia. O por el contrario, me dejo llevar por la superficialidad. Estoy todo el tiempo pensando en las problemáticas materiales que tengo que resolver, pero no logro ver un sentido a todo lo que estoy viviendo. ¿Cómo estoy utilizando esos medios? Por ejemplo, si quieren medios como este que estamos teniendo, este retiro, uno podría suscribirse o seguir los contenidos de Be New Fire que están en Instagram y que también están en los distintos portales de internet. Después de indagar y preguntarnos sobre los medios, vamos a preguntarnos sobre nuestra propia historia. ¿Cómo estoy viviendo mi relación con mi propia historia? ¿Estoy dejando que ciertos acontecimientos me opriman? ¿O estoy descubriendo en esos acontecimientos una llamada de Dios a más? ¿La historia la estoy procesando desde la oración? ¿O me estoy convirtiendo yo en juez de la historia? ¿Puedo descubrir los retoños de bien que están escritos en mi historia, incluso en los momentos más difíciles? ¿O simplemente me estoy fijando en lo malo? ¿Cuáles son esas huellas de Dios en mi vida? Nuestra historia es santa. Yo veo mi historia así, como una historia santa. ¿O hay algo en que no estoy aprovechando de mi historia? Lo tercero que podemos preguntarnos y con eso concluir es cómo estamos realmente centrados en lo esencial en nuestra vida y no dispersos. Si he descubierto ya mi vocación, sea al matrimonio o al sacerdocio, a una vida laical comprometida o a un servicio específico dentro de la iglesia, estoy viviendo acorde a lo que me he comprometido, o estoy buscando la felicidad en un aspecto que está lejos de mi vocación. Estoy avivando mi identidad, lo que es propio de mi vocación, en caso del sacerdocio, el servicio a las almas, el crecimiento en la vida interior, en la intimidad con Dios, en realmente vivir desde los sacramentos. En caso de la vida matrimonial, acudiendo a un retiro de renovación de promesas matrimoniales, sacando tiempo para estar con mi familia y mis hijos. ¿Estoy hoy centrado en lo que es esencial en mi vida? Y eso lo podemos ver muy fácilmente con el tema del tiempo. ¿A qué estoy dedicando más tiempo en mi vida? Estoy ofreciendo los sufrimientos que puedo experimentar hoy en función de esta vocación que he recibido, sabiendo también que la vocación se fortalece en el dolor. ¿Qué es lo esencial para mí? Pues este retiro también nos ayude, para concluir, nos ayude a ver a Cristo en el Evangelio siempre consciente de su vocación, diciendo: para esto he nacido, apartando a veces incluso a sus amigos más cercanos si se colocan como obstáculo, diciendo: aléjate de mí, Satanás, que no piensas como Dios sino como los hombres. Y, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, siempre firme en su decisión de subir a Jerusalén, de subir en Jerusalén para dar su vida por nosotros y darla, como dice San Pablo, en una muerte de cruz,
en un amor sin medida. Síganos para mayor profundidad y más contenidos sobre este y muchos otros temas, y que este retiro les pueda ayudar mucho a seguir buscando en la propia vida su vocación, encontrándola, viviendo coherentemente en ella y viviéndola inspirando a otros a querer encontrarla. Nos vemos pronto. Soy el Padre César Pérez Luzardo, legionario de Cristo, promotor vocacional en Colombia. Y como les dije anteriormente, para más contenidos, síganos en Instagram en BeNewFire.